Colegas parlamentarios, continuando con nuestra orden del día, como segundo punto tenemos la exposición del presidente de la Academia Nacional de Ciencias. Señor secretario técnico, si podemos confirmar la presencia del doctor Alberto Gago Medina. Señor secretario, por favor. Señor presidente, efectivamente está conectado el doctor Alberto Gago. Doctor Gago, por favor, confirmar. Sí, lo vemos. Presente, aquí. Correcto. Damos la bienvenida al doctor Alberto Gago Medina y agradecerle por atender a nuestra convocatoria con prontitud a efecto de exponer al pleno de esta comisión respecto a la problemática que aquejan a nuestras universidades, específicamente a su rol de investigación. ¿Qué ocurre con los posgrados, especialmente con los doctorados? Deben ser parte atractiva y fundamental del sistema de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Estas preocupaciones, doctor Gago, de los miembros de la comisión, son también de esta presidencia. A esto debemos sumarle que el Poder Ejecutivo en breve plazo presentará una iniciativa legislativa para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nos preguntamos, ¿los programas de posgrado impulsadas por las universidades deberán seguir bajo el control del Ministerio de Educación o de pronto deberán estar a cargo del nuevo ministerio para obtener mejores resultados? Bien, antes de otorgarle la palabra, es necesario precisar que el doctor Alberto Gago es doctor en ciencias de la universidad, por la Universidad de São Paulo, Brasil, magíster en física, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y se le ha invitado en su condición de presidente del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Además, debemos tener presente que integra también la Comisión Consultiva de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asesora a la Comisión Multisectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación y al CONCITEG. Doctor Gago, somos conscientes que las decisiones que tomemos y las acciones que emprendamos hoy marcarán el destino del Perú de mañana. Esta frase no es mía, sino suya, doctor, que está plasmada como parte de las conclusiones en su artículo de investigación titulada Universidades de Investigación para el Perú en deuda con la generación del conocimiento de frontera. Dicho esto, doctor Gago, proceda por favor con el informe solicitado. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias y buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, congresista Flavio Cruz Mamani, señor vicepresidente, congresista segundo Montalvo Cubas, señor secretario, congresista Eduardo Málaga Trillo, señoras y señores congresistas, señoras y señores. Bueno, voy a compartir la presentación, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la primera página de la pantalla de la presentación, posgrado de investigación? Yo lo veo bien. Ya, perfecto. Entonces, si no hay problema, entonces continúo, bueno, empiezo con la presentación. Entonces, primero voy a comentar algo que pues, definitivamente es obvio para todos, pero creo que es importante hacer un poco este hilo de la historia, ¿no? Entonces, tenemos la investigación científica, y la investigación científica, digamos, se da en todos los campos del conocimiento. Tenemos, por ejemplo, matemáticas, tenemos la ciencia de la computación, medicina, biología, áreas también mucho más exóticas que pueden sonar para ustedes, como la física de partículas elementales, la astrofísica, ciencias de los materiales o las ciencias sociales. Entonces, la generación de conocimiento es diverso, ¿no? Y la investigación científica es diversa, existe en todas las áreas. Ahora bien, acá es el punto importante que creo que es bueno remarcar, justo cogiendo la presentación anterior, o sea, cómo y dónde se transmite ese conocimiento. O sea, cuando uno dice generamos conocimiento, pero ¿cómo hacen los científicos? De manera general, ¿cómo hacen? ¿Dónde lo transmiten? Entonces, lo que hacen los científicos es ponerlo a revisión de sus pares, o sea, transmitirlo para que sus pares, otros expertos, lo vean y opinen sobre ese trabajo y lo validen o no lo validen. Y eso se hace a través de la publicación en artículos en revistas. Entonces tenemos, digamos, una multitud de revistas, que hay revistas, por ejemplo, para ciencias de los materiales, para las ciencias sociales, para biología molecular, y una diversidad, o sea, para todas las áreas de conocimiento hay revistas. Y estas revistas también obviamente tienen niveles o estándares de calidad, algunas que son más exigentes, y esas justamente son
Las más exigentes son las que tienen este arbitraje de nuestras ideas mucho más alto. Entonces, eso es la primera idea que, como digo, va a sonar obvia para muchos de ustedes, todos posiblemente, pero creo que es importante poner, o sea, ¿cómo y dónde transmitimos el conocimiento? Cuando decimos generamos conocimiento, ya, pero ¿dónde se transmite o dónde se pone ese conocimiento a juicio de nuestros pares? Es a través de las revistas, ¿no? De los artículos. Obviamente también están los libros, las conferencias, pero digamos en las revistas y también obviamente en libros es donde se pasan estos filtros de la propia comunidad y donde se valida, la propia comunidad de uno valida el conocimiento. Ya, pero acá viene algo importante. Entonces acá iba a ponerles un slide sobre qué producimos en Perú en cuanto a esta generación de conocimiento. Y acá tienen un poco la división, digamos, de la torta, de la producción de revistas, de producción de artículos en revistas. Entonces, donde se ve que dominan pues la parte clínica, la parte de la medicina, también ciencias de la vida, que está acá, ingeniería, tecnología, física también es relevante. Y bueno, tienen acá otras áreas como las ciencias sociales que están en artes y humanidades, que están en un menor grado. Entonces, esto es una descripción de un integrado del 2016 al 2021. Y acá viene importante, ya, ¿quiénes generan ese conocimiento? Esa es la siguiente pregunta. Ya entendimos, ya hay un conocimiento, la investigación se transmite a través de estos artículos que son validados a través de los pares, pero ¿quiénes generan el conocimiento de este país, digamos? Entonces, acá viene el punto que creo que es importante poner el acento. Acá está la generación de conocimientos, tenemos desde el 2003 hasta el 2019, y si ustedes se ponen a mirar y miran, estos son porcentajes de la generación, esto representa las universidades privadas asociativas, esto las públicas, y esto es las privadas societarias. Ese es el porcentaje de cada una en la producción de esta generación de conocimiento que hablé en un comienzo. Si uno, no agarremos estos años intermedios, sino, por ejemplo, miramos el 2019, el 93% del conocimiento es generado por las universidades en general. O sea, por las universidades. Si yo sumo, es una 93%. Entonces, eso es algo que es lo primero que tenemos que tener claro. Ok, hay la generación del conocimiento, el conocimiento científico. Se genera de una forma, pero ¿quiénes lo producen? Las universidades mayormente. Entonces, ahora, si uno mira, esto lo confirma también, uno se hace un disgregado de ya están las universidades, por ejemplo, están las universidades que producen más este conocimiento y también que tienen más citaciones, y bueno, acá hay una lista. También hay contribuciones, no significa que no haya algunas contribuciones de entes del Estado, por ejemplo, como el Ministerio de Salud o el Seguro Social mismo, pero en general está dominado el conocimiento por la generación de conocimiento por las universidades. Entonces, ese es el punto 2, digamos. O sea, ¿quién genera el conocimiento en general? Las universidades. Pero lo siguiente que uno podría preguntarse es decir, ya, esto sucede en el Perú, ¿pero ese es un fenómeno general en el mundo? Sí, es un fenómeno general en el mundo. Y acá les estoy poniendo, por ejemplo, en España. En España, digamos, al 2019, el 80%, 78%, porque esto está acá marcado el 10%, esto es 8%, el 78% de ese conocimiento es generado por las universidades, donde, si uno ve, las públicas son las que dominan más esa generación. En el Perú pasa la inversa. Y digamos, en México es parecido, es 82%. Entonces, si uno mira al 2019, perdón, acá, al 2019. Bueno, acá hay una primera reflexión que es importante, confirma, ok, las universidades en general en el mundo son las que dominan la producción de conocimiento. Pero una reflexión que queda es que el fenómeno que se da en España o en México, que las públicas son las que dominan, en el Perú es a la inversa, y eso más bien es un reflejo de que se necesita mayor inversión en las universidades públicas, ¿no? Entonces, digamos, este indicador que se ve opuesto en el Perú, no en global, sino en disgregado, es un indicador fuerte sobre esa necesidad de inversión en universidades públicas, ¿no? Entonces, esto nos confirma. Ok, pero de acá viene la pregunta que uno puede hacerse, y muy válida, decir, pero ¿de qué me sirve tener estos artículos? ¿Para qué sirve ese conocimiento? ¿Sirve de algo? O sea, ¿o es algo nada más que queda en el terreno académico, en el terreno de la discusión de alto nivel, pero no tiene ningún impacto en la vida cotidiana o en el desarrollo, digamos, de tecnología? Entonces, esa es una pregunta muy válida que uno se puede hacer.
Y es donde uno tiene que poner el énfasis de tratar de justamente ver que no es, digamos, algo, digamos, un detalle de los académicos, no tengo que publicar, no, es realmente la generación de conocimiento tiene impacto. Y acá les voy a contar un poco este slide, para tratar de un poco ilustrar ese punto. O sea, todos tenemos el celular, en el celular tenemos la posibilidad de ver el posicionamiento, ¿no? Entonces ya hay también los GPS propiamente, ¿no? Entonces, el GPS, digamos, la posibilidad de tener ese posicionamiento, digamos, tan preciso, dado por los satélites, es justamente por el desarrollo de una teoría que se llama la teoría de Einstein de la relatividad general y la relatividad especial. O sea, algo que es en el terreno totalmente de lo abstracto, tiene digamos, ahora, digamos, nos permite poder tener el posicionamiento global, digamos, tener la precisión que tenemos en el posicionamiento global, ese desarrollo, digamos, teórico. Ya, también otro ejemplo que podría ser también poco conocido es que hay un físico que murió hace unos años, que se llama Hawking, y que él decía que unas cosas que se llaman los agujeros negros debían evaporarse y emitir una radiación. Entonces los astrofísicos decidieron tratar de estudiar esta radiación. Y bueno, la cosa es que no la han encontrado, pero en el estudio de esa radiación, como esa radiación es predicha de ser una señal, digamos, muy débil respecto a toda la señal que uno capta, digamos, del universo, se desarrollaron algoritmos para tratar de desentrañar esa señal muy débil, digamos, de radiación, respecto a todo ese ruido. Si bien no se logró, digamos, no se ha logrado hasta ahora, digamos, observar esta evaporación de agujeros negros, esta radiación de Hawking, ese algoritmo fue patentado después por el que lo desarrolló, y actualmente es sobre el cual se basa el Wi-Fi que tenemos. Entonces, una cosa sorprendente, uno diría ya, miren, esta investigación que es totalmente, uno diría, ¿para qué va a servir eso si se pone pragmático? Que es un poco la visión que se tiene, y sin embargo tiene un efecto, digamos, fundamental en algo que nosotros tenemos ahora en la vida diaria y que sin el Wi-Fi no existimos, ¿no? Muchas veces. Otra cosa, por ejemplo, es esto acá. Esta figura acá es una figura que corresponde a un laboratorio que queda en Suiza, a la colisión de unos iones de fierro, que colisionan y generan un montón de estas líneas de acá, son trazos de partículas que se generan de esa colisión. Bueno, también eso también es estudiar cómo recrear el universo en sus primeros inicios, que se da en ese acelerador, y uno también lo vería, eso también diría, bueno, pero eso, ¿para qué va a servir, no? O sea, cuando uno lo piensa pensando en qué aterriza eso en las necesidades de la gente. Y sin embargo, la tecnología que se desarrolla ahí, y fruto de esa tecnología, por ejemplo, tenemos una cosa que se llama tomografía por emisión de positrones. Y ahí podría continuar listando un montón de aparatos ligados a imágenes médicas o a procesos digamos, de tratamiento de cáncer que han salido justamente de estos desarrollos de física, que se llama física justamente de partículas elementales. También otra cosa, también uno que podría pensarse es, acá estoy poniendo material, realmente es un polímero, pero bueno, materiales, o sea, el estudio de los materiales. El estudio de los materiales, uno dice, bueno, voy a tener gente que estudie materiales y cómo funcionan los materiales desde un nivel muy básico, o sea, muy básico. No, nada más me interesa eso, que entiendan al nivel más fundamental el comportamiento de los materiales. Si nosotros tenemos ese tipo de científicos y si uno desarrolla ese tipo de ciencia, de esa ciencia, ese nivel, y entiende el comportamiento de los materiales, eso, por ejemplo, es una base fundamental para desarrollar esto acá, que son los paneles solares. ¿Para qué? Porque los materiales, de la medida de yo veo cómo absorbo la radiación solar, si yo aprendo, digamos, del fundamento de los materiales, va a venir alguien que pueda desarrollar la tecnología, pero con el conocimiento que yo tengo, va a poder mejorar materiales que sean más eficientes para el diseño de paneles solares, que es sumamente importante para nosotros en el Perú, que somos uno de los países que está siendo y va a ser más afectado por el cambio climático, ir mirando este tipo de energías renovables. Y bueno, acá estoy poniendo una foto de un laboratorio que hay de óptica cuántica, pero bueno, se relacionaron con algo que uno lo está teniendo continuamente, la computación cuántica. Entonces, y el desarrollo de computadores cuánticos, ya estamos en la era de la computación cuántica. Entonces, también ahí uno ve, oye, todo ese desarrollo, digamos, en bases de la cuántica, y esto es también en lo que se desarrolla dentro del contexto de
de la óptica cuántica, por ejemplo, que desarrolla la interacción de la luz con los átomos. En base a todo eso te sirve justamente para el desarrollo, es una de las partes fundamentales para el desarrollo de los computadores cuánticos. Entonces, en general, yo le he dado estos ejemplos donde se ve ilustrada esa conexión que existe, esa producción de conocimiento que puede sonar muy abstracto e innecesario, con cosas de impacto, digamos, en nuestra vida, ¿no? En desarrollo de tecnología. Entonces, lo que yo les he mostrado puede sonar anecdótico, o sea, puede parecerles a ustedes, bueno, ya son algunos casos, pero de repente eso no sucede siempre, y esos son algunos casos que uno podría puntualizar. Pero esa conexión entre esas cosas que son papeles, o sea, son artículos de científicos, y el desarrollo de tecnología se ha probado de una manera contundente. Y les estoy poniendo acá una referencia que existe en es un artículo que salió en una revista top en ciencia que se llama Science, donde hacen un análisis de las patentes que existen, de 4.8 millones de patentes, de la Oficina de Patentes registradas en los Estados Unidos, y ven qué conexión hay con los artículos científicos, porque las patentes citan referencias. Entonces ellos han hecho todo un estudio de conectar estas 4.8 millones de patentes y han agarrado 32 millones de artículos y han visto cómo están conectados. O sea, en ese sentido, conectados me refiero de qué manera, digamos, la patente al final recayó usando el conocimiento de uno de estos artículos a través de la citación. Ahí ese es el indicador de la manera de la patente cita un artículo, ese artículo cita otro, y ahí uno va viendo, haciendo el trazo hasta llegar a ese pozo de artículos y ver cómo están conectados con la patente. Y lo que se vio es que 61% de las patentes estaban conectadas con los artículos y 80% de los artículos con las patentes. Entonces, hay una relación comprobada, y esto es usando el famoso Big Data, relación comprobada de la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y ustedes podrían decir, de repente alguien desconfiar, decir, no, seguro esa es mirada de los científicos que quieren justificar siempre su investigación, pero las personas que son autores de esto son de una escuela de negocios. O sea, son las personas más pragmáticas que existen sobre la conexión que tiene que haber digamos, que la ciencia dé al final un rédito, digamos, a la sociedad cuantificable. Entonces, esto es algo, digamos, un artículo que es contundente sobre esta conexión entre ciencia y desarrollo tecnológico. Y una cosa interesante que la pongo acá, es fruto obviamente de los hallazgos de estos autores, es que la conexión, o sea, digamos, el tiempo promedio que han encontrado entre que sale un artículo que puede ser algo totalmente, que uno dice, bueno, esto es totalmente abstracto, no tiene una aplicación, porque muchas veces la investigación es eso, motivada por la curiosidad, sin buscar aplicaciones, y digamos, y que al final eso se volvió en algo que realmente fue de utilidad, sin saberlo, porque cuando uno hace la investigación no sabes realmente si va a ser de utilidad o no, en lo que se llama la investigación, por ejemplo, básica. Ese tiempo entre el artículo y lo que se volvió en algo, en una patente, en algo concreto, digamos, algo de uso, fue entre 7 y 23 años. O sea, esto es interesante porque quizás ese tiempo todavía se va a rebajar por la velocidad con que, bueno, tanto se genera conocimiento como que se avanza en la tecnología. O sea, el tiempo no es tan largo como uno podría pensar como antiguamente lo era. O sea, entre 7 y 23 años se da una conexión entre un artículo y una patente. Entonces, obviamente los artículos no son, como dije, y creo que es importante enfatizarlo, los artículos no son pensados en función de patentes. Muchas veces los científicos hacen los artículos, como digo, y un gran número lo hace pensado, como digo, en investigación fundamental, como ya les he mostrado algunos ejemplos. No todos, hay otros que sí tienen ya una parte aplicada, pero muchas veces no es así. Y sin embargo, y a pesar de ello, existe esa conexión. O sea, en estos artículos van a encontrar artículos que están conectados con patentes, artículos de matemáticas, astrofísica, de todas las cosas que uno podría decir sumamente alejadas con lo práctico. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que llegamos hasta acá? Ok, generación de conocimiento, ¿cómo se da? Por ejemplo, principalmente a través de artículos. ¿Artículos para qué sirven? No, claro que sirven y tienen una conexión absoluta con el desarrollo de tecnología que tenemos. Entonces están esos tres puntos que hemos establecido. Y bueno, la pregunta sería, ya, tenemos la universidad, perfecto. ¿Quiénes son los que generan el conocimiento científico en las universidades? Esa sería la pregunta que tendríamos, ¿no?
Entonces, obviamente, una respuesta, digamos, repito, redundo, obvia, son los profesores, pues, ¿no?, que hacen investigación en las universidades. Sí, indudablemente son los profesores, pero si uno mira bien, o sea, muchas veces los profesores no trabajan solos, ¿no? O sea, hay investigadores que trabajan solos, pero en general, digamos, si nos limitamos a la producción que hicieran los profesores solos, esa producción realmente tendría como un umbral, o sea, tendría un techo. Entonces, no son solo los profesores los que hacen investigación, o sea, tienen que ser los profesores que lideren investigación indudablemente, pero si no, los profesores también tienen un rol ¿en dónde? En los posgrados, que es donde entra ya el tema de los posgrados. Ya, pero los posgrados uno dice ya, ¿qué tienen que ver con las publicaciones? Y acá es un punto que creo que es importante remarcar, sobre todo considerando la presentación anterior. O sea, los doctorados, la moneda con que uno mide un doctorado, o sea, con que uno mide justamente la calidad de un doctorado, de una tesis doctoral, es al margen de lo que está escrito, es a través de justamente de lo que comenté, de esas publicaciones. Entonces, un criterio que uno tiene que tener definitivamente para egresar de un doctorado, es decir, bueno, ¿qué publicaciones tienes y dónde las tienes y el nivel de autoría que has tenido? Porque definitivamente tienes que tener por lo menos una donde seas autor principal, ¿no? O sea, puedes tener más, puede exigirse más, pero por lo menos una o dos, eso ya dependiendo del criterio que se quiere imponer. Pero lo que quiero decir es que el lugar normal en el mundo donde se hace la investigación, obviamente son los profesores, pero los profesores están en el contexto donde tienen el posgrado, donde tienen los estudiantes de doctorado, que son justamente parte de esta producción de conocimiento, dirigidos, obviamente, por los profesores. Entonces, los posgrados también son donde se forman también a los científicos, eso después voy a llegar a ese punto, pero regresando a lo que decía, tienen los posgrados, o sea, los profesores tienen, digamos, forman a gente en los posgrados, y esa gente es parte de los grupos. Hay un ente, hay una cosa que sucede en el mundo de la investigación que a veces creo que no es tan conocida en el Perú, digamos, no se entiende mucho, que es la idea de grupo de investigación. Si uno ve, digamos, en general en universidades competitivas en el mundo, digamos, existe mucho del grupo de investigación, o sea, que tienes el profesor que tiene asesorado a sus doctorados, a sus doctorandos, y también tiene estudiantes de maestría, y también puede tener estudiantes de pregrado. Pero obviamente los que tienen, o sea, la etapa de madurez donde uno ya tiene que volverse un investigador y producir artículos, donde es mayormente exigido, es a partir de maestría, donde se va formando, y ya, bueno, el doctorado de todas maneras. Entonces, eso hay un énfasis que creo que se debe poner, y justo hablando de lo que se presentó anteriormente, sería muy importante que se unieran los doctorados con qué producen, o sea, qué producen en términos de artículos científicos, ese es un indicador que creo que sería muy importante que se ponga, digamos, cuál es la producción en cuanto a artículos científicos. Entonces, esa idea del grupo es algo que se tiene que tener. O sea, la idea es que uno tenga en las universidades, tenga grupos de investigación, que es toda una estructura, como dije, profesores, investigadores, lo que llaman postdoctorales, que son investigadores formados que trabajan al mando del profesor, estudiantes de doctorado, que son claves en la formación, en la producción de conocimiento también, por el hecho de las tesis que exigen eso, maestría, y bueno, los de pregrado que recién están, digamos, un poco iniciándose y colaborando de una manera más tangencial. Pero bueno, al margen de lo que los posgrados generen conocimiento, los posgrados forman, de nuevo, creo que es un punto que lo dije, pero lo vuelvo a remarcar porque eso va a hilar con lo siguiente que quería poner. Los posgrados forman a los científicos, o forman a los investigadores, si queremos decirlo así, altamente calificados, o sea, lo forman. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? O sea, ya hemos hablado de la importancia del posgrado desde el punto de vista que tiene generación de conocimiento a través de los doctorados, de las tesis de doctorado, también puede ser las tesis de maestría, donde también muchas veces se puede exigir un artículo, de estos artículos en revistas de alto nivel. Entonces, pero un punto que no se debe perder de vista es que el posgrado también me sirve para formar científicos. Y eso vamos a ver para qué sirve formar científicos. Y acá un pequeño esquema de la formación de científicos. Entonces, al margen de la generación propia del conocimiento, o sea, del tener el posgrado por generación de conocimiento, y bueno, la universidad en general por generación de conocimiento, la formación de científicos es fundamental.
¿Por qué? Porque uno tiene personas que están altamente capacitadas en, por ejemplo, bueno, esto dependiendo obviamente de las carreras, pero puede ser en software, en hardware, en manejar literatura científica, modelos matemáticos, o sea, una variedad de conocimientos tienen los científicos. Bueno, como digo, eso va en mayores énfasis que otros dependiendo la especialidad, pero el punto es que esas capacidades, si nosotros tenemos una industria capaz, digamos, también de virar ese valor que tiene esto, puede generarse, o sea, debe ser un efecto, digamos, no solo renovador, sino que mejoraría, digamos, nuestra calidad enormemente. O sea, si es que, digamos, tenemos una industria que ya va a absorber científicos. Pero no solo pensemos en eso, sino también si formamos científicos, no todos los científicos van a ir a la academia. O sea, porque también es una realidad. O sea, decimos, ya, bueno, pero ¿a dónde le vas a dar trabajo a la formación de científicos? Es una pregunta también sumamente válida, pero justamente también es que la idea es que no todos los científicos vayan a la academia, ¿no? Para eso se necesita un ecosistema donde obviamente la industria también apueste por la investigación, capte científicos y también donde los científicos también puedan tener iniciativas de hacer empresas estas que se llaman startups. O sea, eso también debería ser un fomento que podría ayudar a justamente que los científicos no, su única carrera no sea, no, tengo que terminar en una universidad o en un instituto de investigación, sino algunos de repente por opción puedan también decidir irse a hacer su propia empresa o colaborar en alguna. Yo voy a contar una anécdota antes de explicar esto, el gráfico de abajo, pero contarles una anécdota. Por ejemplo, estudiantes de la maestría en física, de maestría en física que habían hecho investigación en cosas, ustedes van a encontrar tremendamente exóticas y sin ninguna conexión con algo práctico, han sido contratados en el banco, han sido contratados en un banco como analistas de riesgos, en el Interbanker me parece que fueron. El punto es que es interesante la razón por las cuales lo contratan. O sea, los contrataron porque vino una empresa española a hacer como una asesoría, digamos, para ver cómo podía mejorar sus procesos, sus contrataciones al banco, y le sugirieron que contratara científicos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que en campos que uno podría encontrar tan remotos como el análisis de riesgo en un banco, pueden tener impacto a los científicos. Pero claro, ¿qué cosa se necesita? Tener la visión de, en este caso, el banco tuvo la asesoría de los españoles dijeron, oye, hagan esto así, y ellos tuvieron esa apertura, pero lo que digo es que esa es una parte del trabajo para fortalecer nuestro ecosistema. Bueno, ahora, este sistema que estoy diciendo, bueno, tengo los científicos no solo van a la academia, también pueden generar industrias y pueden participar en ellas. Eso es un sistema sumamente, digamos que se retroalimenta. ¿Por qué? Porque esos científicos que generan sus industrias, bueno, están trabajando en el sector, digamos, de producción, por decir, productivo. Esos científicos también son los interlocutores que pueden conectarse con la academia y hacerle consultas para justamente sacar mejores, no sé, productos que pudiera tener una eventual industria. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto es un proceso que se retroalimenta, porque el hecho de que estos científicos sean insertos en la industria o tengan sus propias industrias, también ellos ya tienen una conexión natural con la academia. Entonces ellos son los perfectos, como digo, interlocutores para ver problemas, buscar asesorías en la academia, saber a quién buscar, qué pedir y qué información o qué conocimiento extraer que le pueda servir a la industria. Entonces, eso se da y hay sitios donde es muy conocido, por ejemplo, el Valle del Silicio, donde están alrededor de la Universidad de Stanford, y hay otros sitios también en Estados Unidos y varios otros donde alrededor digamos, de universidades hay una serie de empresas de alta tecnología. O sea, ese tipo de cosas se da y es algo natural. Ahora, un ejemplo no tan lejano es el estado de Sao Paulo, que les estoy poniendo acá abajo, no sé si se ve bien, pero donde, por ejemplo, tenemos que del estado de Sao Paulo, de los investigadores que hay, 38.500 están en empresas y 26.900 están en la academia, y otro sector de 4.200 están en el sector público, me parece. Pero el punto importante ahí es cómo justamente la cantidad digamos, de investigadores o académicos que están en las empresas, o sea, que han tenido esa carrera, digamos, eso de irse a las empresas, o generar sus empresas aún estando en la academia, también no es excluyente. Pero es un ejemplo muy interesante que no es lejano y que está, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, lo que se da. Pues bien, ahora,
voy a ir un poco a una parte de diagnóstico. Ya tenemos la generación de conocimiento, ya hemos establecido que está conectada con la generación, el desarrollo de tecnología, y a su vez ya sabemos que se da en las universidades, principalmente los doctorados deberían ser nuestra fuente de generación de conocimiento, y también tenemos todo este ecosistema que esta formación, la parte de la formación de los doctorados nos ayuda mucho para fortalecer el ecosistema, en que esto se vaya no a la academia, sino al sector productivo, ¿no? Pues bien, ya, bueno, entonces ahora la pregunta también sería ponernos, aunque esto también me imagino que es conocido por todos ustedes, pero creo que es importante reverlo, bueno, pero ¿cómo estamos en generación de conocimiento en el Perú? ¿Cómo estamos no nos vayamos muy lejos, veamos la región. Entonces acá tienen una evolución, y acá vemos el Perú es este verdecito. Acá está Colombia, acá está Chile y la Argentina. Perdón, la Argentina está acá. Entonces, hasta Colombia, Chile, perdón, este es México y esta es la Argentina. Este es México, esta es la Argentina. Y bueno, muy arriba Brasil, ¿no? Muy arriba Brasil. Entonces, ¿estamos bien? No, estamos bien atrás, Y bueno, no se puede, lo que se ve acá de lo que se dice la pendiente, o sea, la inclinación de esta recta, esta recta como que no está subiendo mucho, ¿no? Esta pendiente se ve mucho más pronunciada, o sea, como que sube, está, digamos, teniendo un incremento mucho mayor respecto al incremento que nosotros estamos teniendo. Entonces, es algo que tener en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces nosotros también en producción científica, producción de generación de conocimiento, porque estos son artículos en la base de datos de Scopus, no estamos bien, no estamos de ninguna manera bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, obviamente, si bien tenemos universidades que producen, que tienen investigadores muy destacados, eso hay que ponerlo claro, pero obviamente son pocos, y el nivel, digamos, no tenemos ni siquiera ni punto de comparación con otras universidades. Entonces, yo he cogido una información que me pareció interesante de la tesis doctoral de una profesora de la universidad que se llama Mónica Bonifaz, pero me pareció muy relevante mostrarla. Ella, digamos, en esta tabla nos está mostrando el caso de 4 universidades, 2 peruanas, que son destacadas, digamos, en los rankings de investigación, entre otras, por supuesto, ese simplemente es el caso de estudio que ella tuvo, que es una la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la otra es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estas dos que son 2 universidades importantes en cuanto a investigación. Y tenemos en comparación 2 universidades de países cercanos a nosotros de la región, que son una la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la otra la Universidad de los Andes de Colombia. Entonces, el punto que yo quería mostrarles básicamente es cuál es la relación entre el número de estudiantes de doctorado respecto al número de estudiantes de pregrado. Lo multiplica por 100 simplemente para que se vea un número, digamos, 4, 3, 2, eso en ese sentido. Eso no es relevante. Pero lo que sí es relevante es, veamos pues por universidad el número de estudiantes de doctorado respecto al número de estudiantes de pregrado. Entonces simplemente acá lo que he hecho yo es una división de este numerito, 1202 por ejemplo, entre este 27.000 lo multiplicado por 100, estos 392 entre 23.000 y pico, y bueno, sucesivamente he hecho esa operación en cada uno de ellos, dividir este número entre este número, este número entre este número. O sea, ¿para qué? O sea, lo que quiero ver es la proporción en estas universidades de estudiantes de doctorado respecto al pregrado, ¿no? ¿En qué proporción están? ¿No? ¿En qué proporción están? Como un poco eso marca también la relevancia del posgrado en esa universidad, ¿no? Entonces, es un poco mirarlo así. Entonces, obviamente, los que tienen índices mayores son la Universidad de los Andes de Colombia y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y inferiores están la Católica del Perú y la Cayetano. O sea, en ese ratio, digamos, entre estudiantes de doctorado y pregrado, estamos viendo un poco también lo que debería ser, lo que debería crecer en la universidad, ¿no? Obviamente con calidad, regresando tomándolo de la exposición anterior, ¿no? Doctorados de calidad. Entonces, pero esta comparación es importante porque estamos viendo cómo estas universidades sí tienen mucho mayor número de estudiantes de doctorado en proporción al pregrado, a la importancia que le dan al pregrado. Entonces, una cosa que es interesante, que también es parte de la información de esta tesis, es ver la producción académica, porque uno dice, ya, bueno,
veamos la producción académica de estas universidades, de los 4 casos. Entonces, si vemos acá, voy a ponerles este color, esta es la de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, esta es la Universidad de los Andes, y la de negro es la PUC, y la roja es la UPCH. Entonces, como se ve, digamos, el crecimiento es mucho mayor, o sea, es mucho mayor no solo el crecimiento, sino tiene mucho mayor proporción de títulos, digamos, de artículos que la universidad. Obviamente acá yo no puedo decirles qué porcentaje hay digamos, de la producción de los doctorados, pero indudablemente debe contar ese porcentaje. En la producción de doctorados debe ser importante, o sea, los artículos que se hacen generalmente son típicamente, bueno, en las áreas, hablo de las áreas de las ciencias por lo menos, es el profesor con sus estudiantes, porque es justamente un trabajo que se hace en conjunto entre ambos, y deben tener yo creo, una proporción importante en eso, ¿no? O sea, pero no la tengo, o sea, pero sí en la indicación de que ya estamos viendo que, por ejemplo, en estas universidades, que casualmente tienen estos doctorados, sí tienen y tienen más proporción en doctorados que en pregrado, estamos viendo ahí una tendencia. También está el hecho que las exigencias que puede tener, y algo que voy a regresar después al final. Bueno, acá me traslado un punto, digamos, al punto de la innovación, digamos, para ponernos también en contexto ahí, que creo que es importante. Entonces, sí, ya tenemos esto que hemos hablado, pero demos una mirada al tema de las patentes, cómo en el Perú esto se está traduciendo en patentes, o qué está sucediendo con las patentes, y vemos acá, por ejemplo, esto de las patentes concedidas, y eso es el Perú, respecto a México, Argentina, Chile, Colombia, ¿no? No he puesto ya Brasil, pero esto es el Perú. Y esto es una cosa que se llama, esta es la solicitudes de patentes, es una cosa que se llama coeficiente de invención, me parece. Y bueno, acá tenemos Brasil, que está en 3.63, por ejemplo, y nosotros somos acá, el 0.28. Y si uno ve, el Perú solicita la 4ª parte del número de patentes que solicita Colombia, y le conceden la 6ª parte que a Colombia, por ejemplo, sin ir muy lejos. Entonces estamos viendo ahí, estoy poniendo esto de las patentes un poco para contextualizar también la parte que uno diría ya, el impacto en patentes, por ejemplo, para que se enteren de eso. Entonces, bueno, yo creo que acá es un poco ya al final, yéndome casi al final de un poco de las reflexiones, que bueno, la investigación no es un lujo, sino es una necesidad. Y hay una frase que la cojo, no es mía, que dice, los países no investigan porque son ricos, sino son ricos porque investigan. Y justamente esto que estoy poniéndoles acá es bien interesante. O sea, identifica más que nada los colorcitos. O sea, si uno ve los colores, más o menos que los colores en las 4 columnas se distribuyen más o menos igual, es parecido. Bueno, esos colores, ¿qué significan? Cada una de estas columnas, ¿qué significa? Cada color identifica un país, y una de las columnas, o uno de estos indicadores, es, por ejemplo, los trabajos de investigación, la cantidad de trabajos de investigación que produce. Otros son las patentes, otro que no es menor, es la inversión, digamos, en investigación y desarrollo, y otro es el número de títulos o de doctores que gradúas, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Que estamos viendo que cuando digo que los colores son más o menos los mismos, es que las posiciones cambian ligeramente de un indicador a otro, pero son muy parecidas. O sea, no están ahí intercambiando posiciones, pero ese grupo está, digamos, como compartiendo esos 4 indicadores, se están viendo que hay una correlación, por eso los colores son la distribución de colores es muy parecida entre las 4 columnas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es un poco un corolario de lo que hemos estado hablando. El trabajo de investigación está conectado con las patentes, eso ya está mostrado, pero también hay una conexión también con la inversión, y también en este caso con la producción de doctorandos, de doctores, digamos, al sistema. Y bueno, la generación de conocimiento científico ya lo estamos viendo, y el fortalecimiento de las universidades y posgrados es condición necesaria, digamos, para la producción de tecnología, ¿no? Y bueno, y acá las conclusiones, que son un poco revisión de lo que hemos visto, conexión comprobada entre generación de conocimiento y desarrollo tecnológico, universidades, posgrados son los principales generadores. Los posgrados no solo generan el conocimiento, sino también forman, a la vez hay que no perder de vista, forman investigadores. Y bueno, y algo que creo que es bueno siempre resaltar, o sea, el problema que nosotros tenemos también es que son pocos los investigadores en el Perú, somos pocos los investigadores que hay en el Perú,
Y si no tenemos lo que se dice, no llegamos a una masa crítica, va a ser poco lo que podamos hacer en ciencia y innovación y tecnología. Esa es la realidad. Entonces hay muchas acciones claves, pero una de las fundamentales es que nosotros elevemos ese número de investigadores para llegar a formar esa masa crítica, y esa atracción de investigadores es fundamental, donde acciones como aperturas de plazas en universidades y obviamente fondos y todo lo que puede conllevar esta medida, tiene que ser dado para poder tener universidades e institutos públicos también, para poder tener atraer a investigadores. Pero también no solo hay que atraer investigadores, y ese es el punto que es importantísimo, es el fortalecimiento de los posgrados. Y ese fortalecimiento de los posgrados, yo quiero recoger acá algo importante, que de alguna forma ya se mencionó, pero creo que es importante decir, o sea, tenemos los posgrados, si bien es cierto, hay que exigirles calidad, y obviamente todos estamos de acuerdo en eso, y sin esa calidad va a ser muy poco lo que van a poder generar, pero también hay que darle condiciones. Hay que darle condiciones, y cuando me refiero a condiciones, es que en los países, por ejemplo, en Chile, Brasil, existen becas para los posgrados nacionales, pero no son pocas. Les digo un ejemplo, en Chile, el año, me parece 2020, dio como 900 becas para estudios posgrado, y que, bueno, se dividía en todas las áreas del conocimiento, pero digo, 900 becas. Acá, yo no sé cuántas sean, pero no deben llegar no creo que lleguen a las 30, deben ser hasta de repente menos, pero eso no puedo decir con exactitud, eso tendría que confirmarlo con CITEC, pero por año estoy diciendo. Entonces, si no existe un programa de becas, al margen de todo lo que puede haber de reconocimiento a los investigadores, más dinero para proyectos, infraestructura, por supuesto, todo. Pero si no tenemos estudiantes de doctorado que sean tiempo completo, tampoco poco se va a poder, o sea, realmente exigir un doctorado, digamos, de calidad, va a ser eso una proeza, sacar una persona que se dedica a trabajar y saca un doctorado, digamos, cumpliendo los estándares altos, lo va a tener que hacer en un tiempo muy largo, porque no tiene las condiciones. Entonces se tiene que ver, justamente, y es algo creo que es importante, que estas políticas de Estado se impulsen, que son por lo menos obviamente es mi posición personal, que es la atracción de investigadores y el fortalecimiento de los posgrados. Y bueno, yo lo dejo acá, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, doctor Alberto Gago, por el informe presentado a esta comisión, y nos ha contagiado además usted con toda su emoción. Creo que vamos en camino correcto sobre el trabajo que estamos haciendo como comisión. Corresponde ahora a las preguntas de los señores congresistas. Sí, congresista Málaga. Sí. Adelante, congresista. Escuchamos. Saludo a usted, señor presidente, a los colegas por su intermedio, y a mi estimado y destacado amigo Alberto, que nos ha dado realmente una cátedra de cómo está la situación desde el punto de vista de la investigación. Comparto muchas de las ideas que ha expresado nuestro invitado, porque hemos tenido ocasión de coincidir muchas veces en discusiones al respecto, pero ya que el tema coyuntural actualmente es acerca de la gobernanza y la necesidad de aumentar el financiamiento de nuestra ciencia y tecnología, y estamos hablando de la posibilidad de un ministerio, yo quería llevar su exposición a ese terreno, ¿no? Hay, como hemos visto en la posición anterior de la SUNEDU, hay ciertos criterios para medir nuestra productividad. Generalmente son cualitativos, ¿no? Y creo y espero que nos demos cuenta que en esta última presentación los criterios han sido más cualitativos. Es decir, cuando vemos qué universidades de élite producen mejor investigación o más cuantiosa, digamos, en términos de impacto, estamos hablando de un par de universidades privadas en Lima, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿qué pasó con la descentralización? ¿Qué pasó con las públicas? ¿No es cierto? Y cuando escuchamos a SUNEDU, escuchamos hablar de que la mayor cantidad de programas de doctorados y algunos de doctorados están en Lima, en Ancash, en Arequipa. Es decir, hay una cierta brecha de información o una discrepancia entre cómo se mide internamente la calidad educativa y la investigación versus cuando uno asume estándares internacionales. Y claro, aquí podemos también entrar en una discusión bastante larga acerca de si ciertas ramas de la ciencia, ciertos aspectos de la ciencia deberían ser considerados más con una perspectiva local que con una perspectiva global, pero lo cierto es que estamos insertos
en una comunidad global. Entonces la pregunta para el doctor Gago es si bien SUNEDU y CONCITEC son instituciones claves para ver el tema de la calidad de la educación y la investigación y del manejo de los fondos y las subvenciones y las becas y las condiciones para los investigadores, si él cree que estos indicadores y estas brechas se manejarían mejor desde un ministerio, o que en ese caso también CONCITEC y SUNEDU sigan teniendo preponderantemente estas funciones, mantenerla en cuanto a control de la calidad y en cuanto a la gestión de las subvenciones y la actividad de investigación. Agradezco su respuesta, doctor Alberto Gago. Bueno, saludar a Edward, somos muy amigos realmente con Edward, entonces un gusto, bueno, escuchar al congresista, doctor Mala. Sí, la pregunta de Edward es muy importante y es algo que se tiene que reflexionar bastante, me parece, porque yo creo que debería haber, si ya, bueno, me voy a extender un poco, un sistema de acreditación de calidad de los doctorados. O sea, deberíamos tener todo un sistema. No estoy todavía entrando en la abstracción de dónde lo ponemos, pero tiene que haber un sistema de acreditación de la calidad donde uno pueda clasificar, digamos, pero de una manera muy cercana, porque, digamos, como dijo Edward, digamos, el trabajo científico requiere una medida muy precisa, digamos, y muy clara, meritocrática sobre la calidad. Entonces tiene que haber, yo creo, un sistema de acreditación de calidad de los doctorados, en el sentido de que ya uno tenga, voy a decir una palabra que puede sonar fea, pero un ranking o algo de doctorados para tener un criterio, para que el Estado tenga un criterio de a quién le debe dar fondos y a quién no, ¿no? Porque cuando yo digo el programa de becas y hablo en abstracto de financiamiento, tienes que también tener un criterio quiénes están cumpliendo estándares para poder asignarles fondos. Entonces, tiene que haber, yo creo que sí tiene que haber algo muy especial, como digo, la reflexión sobre dónde ponerlo, eso es algo que creo que no la tengo sinceramente muy clara, si correspondería a un ministerio, pero lo que sí tengo claro es que tiene que existir. O sea, eso sí, eso a mí me parece que tiene que haber algo específicamente de posgrado. O sea, eso sí tiene que haber, pero mirado el posgrado, pero así con lupa. No digamos, porque SUNEDU, digamos, hace algo muy general, que lo hace bien, me parece que es algo, una iniciativa que tenemos que saludar, pero creo que se necesita algo así ya mirado con microscopio, justamente pensando en la especialidad de ED. O sea, tiene que ser con microscopio, o sea, tiene que mirarlo así de cerca, eso tiene que ser mirado de una manera cercana. O sea, entonces, si ustedes me dicen, digamos, yo sinceramente no tendría claro en qué instancia colocarlo, pero sí tengo claro que eso tiene que haber. Eso tiene que haber y es algo que se debería empujar fuertemente, porque ya estamos viendo toda la conexión que hay de los doctorados y ya creo que todos lo sabemos también, pero yo simplemente he hecho una reflexión sobre algo que para ustedes debe ser obvio, pero me parece siempre bueno hacer esa reflexión, el papel de los doctorados en la producción de conocimiento, en el esquema de la formación de grupos de investigación y todo lo demás. Entonces, es fundamental tener un sistema de calidad, porque no solo empiezo a financiar doctorados sin importar la calidad, tiene que haber ese financiamiento. Entonces, yo creo que eso es, sinceramente, yo diría de carácter fundamental. Si ustedes me preguntan, es carácter fundamental. ¿Dónde colocarlo? Eso sí, sinceramente, no sé dónde sería lo ideal, pero creo, no lo tengo pensado, pero sí me parece que es fundamental. Eso sí, con toda seguridad. Bueno, esperamos que en un momento dado tenga una sugerencia mucho más concreta. Estoy seguro que va a ir en la línea que nosotros queremos también. Bueno, no habiendo más intervenciones, agradecemos la participación del doctor Alberto Gago, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, por la información presentada a esta comisión, que con seguridad servirá de base para evaluar la problemática del posgrado en nuestro país. Dicho esto, doctor Alberto Gago, una vez más, gracias por su participación. Puede usted retirarse en el momento que lo considere conveniente, puesto que nosotros vamos a continuar con nuestra sesión. Un abrazo, muchas gracias por su presencia. Un abrazo y muchas gracias a todos. Muchas gracias.